Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos, Señor, a una nueva edición de tu canal, La Voz Reformada Hoy. Seguimos el estudio de los Salmos y hoy queremos hacer un estudio del Salmo número 5. A medida que vayamos exponiendo, vamos a ir leyendo el texto. Y yo les empiezo por hacerle que ustedes se imaginen por un momento el silencio absoluto de la madrugada, antes que el mundo active su engranaje y el ruido de la ciudad o el estrépito de nuestras propias preocupaciones nuble nuestro juicio. Observamos una escena que desafía la lógica del poder. Un hombre de rodillas, vulnerable, asediado por sus pecados, por los enemigos, traicionado por su hijo Absalón, sus generales, consejeros. Casi todos se han ido, casi está solo. Es el rey David. Sin embargo, no se presenta delante de Dios con el argumento de autoridad de un dignatario, sino con la evidencia de su propia fragilidad. Él habla de un gemido. El Salmo 5 no se inicia con la marcha triunfal de los méritos, sino con el susurro de quien reconoce una verdad fundamental. Por cuenta propia, no posee el derecho legal de ser escuchado. ¿Es mérito o es misericordia? Muchos de nosotros enfrentamos un conflicto también por estas razones. Nos sentimos indignos de levantar la mirada al cielo debido a nuestras fallas recientes. Aquí es donde debemos aplicar un juicio cabal y analizar las premisas de nuestro acercamiento a Dios. Les planteo una disyunción que define nuestra fe. ¿Depende nuestra entrada al santuario de la perfección de nuestra conducta? Es decir, un argumento basado en la cantidad de aciertos o de la abundancia de misericordia de aquel que nos invita. Es decir, un argumento basado en la calidad del carácter divino. Es decir, en pocas palabras, vamos a la presencia de Dios por nuestros méritos, por la cantidad de cosas que hemos hecho o hemos dejado de hacer, o por la cantidad de la misericordia de Dios. Creer que nuestras faltas nos inhabilitan para el encuentro con Dios es incurrir en una falacia de causa falsa. Supone que el buen comportamiento es la causa que produce el efecto de la aceptación divina. David, en su sabiduría, invierte esta lógica. Él no busca en su interior una justicia que no encuentra. Busca en el carácter de Dios una acogida que ya le ha sido prometida. Su gemido no es causa de fe, no es falta de fe, sino la conclusión lógica de aquel que ha entendido que la entrada al santuario de Dios no es un salario que se gana, sino es una gracia que se recibe por fe. La proposición de este estudio vamos a ver y analizar que el Salmo 5 no como un poema místico, sino como un tratado sobre la confianza en Dios. Vamos a descubrir cómo David logra transformar su desesperación en oración, basando su esperanza no en lo que él ha hecho, sino en que es Dios el que justifica al que cree. Aquí vemos en este salmo que es un salmo de la mañana, dice. David se presenta ante Dios no solo como un suplicante, sino como un centinela, uno que se pone en orden y que queda a la espera de Dios. El contexto es de hostilidad extrema.
Hombres mentirosos, sanguinarios, engañadores rodean a David. La tensión radica en la pureza de Dios frente a la corrupción del hombre. ¿Cuál es la tesis teológica de este salmo? Es el acceso a la presencia de Dios, que el acceso a la presencia de Dios no es un derecho natural del hombre. No podemos naturalmente venir a la presencia de Dios, sino es una concesión soberana en la abundancia de la misericordia, Hesed, de Dios. Mientras que el malvado es excluido de la santidad intrínseca de Dios, el redimido entra por una justicia imputada, lo que produce una ética de separación de las cosas malas y de gozo en el Señor. Este salmo se enmarca en la confesión de fe de Westminster en el capítulo 2 de Dios y de la Santísima Trinidad, enfatizando que Dios es purísimo en espíritu y no puede de ninguna manera ver la iniquidad. En la exégesis y en la hermenéutica analizamos la sintaxis. El salmo se despliega en una estructura de contraste absoluto. En la primera parte vemos la preparación del adorador, la disciplina de la oración de la mañana. En la segunda parte vemos el carácter de Dios, la santidad de Dios que aborrece el pecado. En la tercera parte vemos el acceso por gracia a Dios, la base del culto verdadero. Y en el cuarto vemos el juicio y la protección, el destino final de dos simientes, la simiente de Dios y la simiente del diablo. El examen de los términos clave. Vemos la palabra hagwig, gemir o meditar. Esta palabra sugiere una oración que nace de lo profundo del alma, más allá de las palabras articuladas que solo el Espíritu interpreta. Vemos la palabra arak, poner en orden. Es un término militar y sacrificial. David dispone su oración como un sacerdote dispone el sacrificio sobre el altar. Vemos la palabra Hesed en el versículo 7, que quiere decir misericordia o amor de pacto. Es la palabra clave que sostiene toda la soteriología del Salmo. David no entra al templo por su limpieza, sino por el Hesed divino. Vemos la palabra también Ekal en el versículo 7, que quiere decir templo o palacio. Indica la majestad real de Dios. En la historia de la redención vemos que Cristo es el cumplimiento perfecto de este salmo. Él es quien muy de mañana se retiraba a orar en Marcos 1:35. Él es el único que puede presentarse ante el Padre sin que la santidad divina lo consuma por su propio mérito. Al final, los enemigos de David, versículo 9, tienen sepulcro abierto en su garganta. Una frase que Pablo cita en Romanos 3 para demostrar la depravación total de toda la humanidad, señalando la necesidad absoluta de la obra de Cristo. En el bosquejo homilético lo hemos confeccionado en 4 partes. El primero, la disciplina del centinela, una oración ordenada, versículo 1 al 3. En segundo lugar, la intolerancia divina, el carácter de Dios frente al pecado, los versículos 4, 5 y 6. En el tercer tópico vemos el camino estrecho, la gracia para entrar y justicia para caminar, versículos 7 y 8. Y en los versículos del 9 al 12 vemos el escudo de la benevolencia de Dios, el triunfo de los justificados. Vamos a ver el primer punto, que es la disciplina
del centinela. Y comenzamos leyendo la palabra. Dice los versículos del 1 al 3. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La vida de fe comienza con la rendición del alma. David utiliza 3 verbos: escucha, considera, atiende. La oración no es un monólogo terapéutico, es un reporte ante el Rey. Rey mío y Dios mío. La expresión de mañana me presentaré indica que la prioridad del creyente es alinear su voluntad con el decreto soberano antes de enfrentar al mundo. Esta confianza en la oración no es presuposición, sino porque el creyente reconoce que Dios a quien se dirige es infinitamente santo. En segundo lugar, vemos la intolerancia divina contra el pecado. Versículos 4 y 6 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Aquí chocamos con la ira de Dios, un atributo a menudo ignorado o tergiversado. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. David enumera 5 grupos de personas que Dios rechaza: los malos, los insensatos, los que hacen iniquidad, los mentirosos y los sanguinarios. La teología reformada subraya aquí que el pecado no es solo un error, es una ofensa directa a la esencia del ser divino. La teología reformada subraya aquí que el pecado no es solo un error, es una ofensa directa a la esencia del ser divino. Repito, Dios no solo odia el pecado, sino que aborrece a todos los que hacen iniquidad. Dice que Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. En su estado de rebelión no arrepentida. Si Dios es tan santo, yo me pregunto, ¿cómo puede David o nosotros entrar a su presencia? La respuesta no está en el hombre, sino en el Dios del pacto. Ahora vemos el camino estrecho, versículos 7 y 8. Dice la palabra: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza adelante de mí tu camino. El versículo 7 es el corazón del salmo. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. David reconoce que su entrada es una gracia irresistible. Una vez dentro, pide dirección. Guíame, oh Jehová, en tu justicia. La santificación es el deseo de que el camino de Dios sea recto delante de nosotros, evitando los lazos del enemigo. El destino de los que están bajo la gracia es radicalmente distinto de aquellos que pertenecen o permanecen en su depravación. Y finalmente vemos el escudo de la benevolencia. Porque en la boca de ellos, dice los versículos del 9 al 12, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonja, castígalos, oh Dios,
caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo los rodeará de tu favor. El Salmo termina con una petición de juicio, una imprecación y una promesa de bendición. Los impíos caen por sus propios consejos, la soberanía en el juicio, mientras que los justos se alegran. La imagen final es poderosa. La benevolencia de Dios es un escudo Sinán que rodea al creyente. No es un escudo pequeño, sino uno que cubre todo su cuerpo, representando la protección total de la providencia de Dios. Vamos a la aplicación. Ahora este salmo nos confronta, nos llama a examinar nuestra garganta y nuestro corazón. ¿Hay lisonja o hay engaño en nosotros? Preguntémonos, analicémonos, examinemos a nosotros mismos. El Salmo nos empuja al arrepentimiento diario, a buscar al Señor en una actitud de oración diaria y arrepentimiento continuo, tratando de matar ese pecado remanente que queda después que nos convertimos, ese pecado que queda, hacerle frente. Este salmo nos da consuelo, que nos sentimos rodeados de injusticia laboral o social. El salmo asegura que Dios es el defensor de su pueblo y que el mal tiene su límite decretado. Nos da una guía para la santidad, nos enseña a ordenar nuestra vida espiritual. La falta de orden en oración suele preceder a la caída en la tentación. En la sección apologética vemos que el Salmo 5 es un baluarte contra el teísmo terapéutico moralista. Es decir, hay personas que usan la palabra y a Dios como algo de terapia. No tiene que ver con la terapia. Refuta la idea de un Dios abuelito que tolera todo. Epistemológicamente, David muestra que la verdad en el versículo 9 es necesaria para la cohesión social. Donde no hay verdad en la boca, hay muerte en la garganta. Solo el Dios de la Biblia proporciona el estándar de santidad necesario para juzgar el mal y la gracia necesaria para salvar al malvado. Concluimos que la santidad de Dios es terror para el impío, pero es el refugio del santo justificado por la sangre de Cristo. Oremos. Rey nuestro y Dios nuestro, que nuestras oraciones de la mañana suban ante ti como incienso ordenado. Reconocemos que no tenemos derecho a tu presencia, sino por la abundancia de tu Gesed, de tu misericordia en Jesucristo. Líbranos de la mentira y la lisonja y rodéanos hoy con el escudo de tu favor soberano. Que en ti se alegren todos los que te confían, los que confían en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por haber estado hoy conmigo en esta nueva edición del canal La Voz Reformada Hoy. Síguenos visitando y suscríbete debajo en las campanitas. Gracias te damos en el nombre de Jesús.